Naciones Unidas, asimismo, establece el día 13 de octubre como el día en el que se conmemora la reducción de riesgos de desastres. Reducción del riesgo, ¿no? Entender que hay que minimizar, reducir, fortalecer a la comunidad, fortalecer a las instituciones en materia de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Y mucho más ahora que se habla en el 2023 sobre la relación directa entre la desigualdad de la población cuando se vienen eventos y las vulnerabilidades. A mayor desigualdad, mayor pobreza. A mayor pobreza, mayor vulnerabilidad. Falta en el acceso a los servicios básicos, a la asistencia humanitaria, a los alojamientos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Más damnificados. Lo relacionamos con lo del terremoto del 16 de abril de 2016 y también lo relacionamos con los eventos de el 24 y 25 de enero también del 2016 y el 3 y 4 de junio. Gente que se ubica en zonas de alto riesgo, ubicados en esto por falta de empoderamiento, es decir, no preguntar bien o averiguar qué pasa o qué pasó en estos sectores donde previamente me estoy ubicando. Y pues lógicamente la historia lo que determina es que esto probablemente puede volver a suscitarse en algún momento. Entonces, si los que se ubicaron en la isla Luis Vargas Torres están predestinados a que existan inundaciones. Los que están ubicados en los sectores altos, Regocijo, Colectiva, San Jorge, por ejemplo, en estos sectores San Martín de Porres, 20 de noviembre, lo más probable es que se vuelvan a suscitar eventos, ¿no? No dejemos Esmeraldas Libre, Augusto Polanco, Barrio Lindo, 13 de abril, ¿no? El sector de Barrio Iris. Entonces, estos eventos son muy propensos a volver a ocurrir. Gente que es reubicada, pero gente que nuevamente se ubica. Entonces, este empoderamiento debe existir por parte de la comunidad, por parte de la misma población, entenderlo, y también un mayor control de las instituciones encargadas de generar control en el territorio. Y esto es a nivel de Latinoamérica que existen este tipo de problemas y que lamentablemente, si no se generan estos procesos de fortalecimiento, es decir, decirle a la comunidad que tiene problemas, que es vulnerable en estos sectores y que ellos también hagan de su parte, porque esto es lo más importante, que ellos empiecen a formar parte. No es ubicarse por ubicarse, sino es ubicarse en sectores estables o al menos medianamente estables para que estos no se conviertan luego en las tumbas de sus familias, en los grandes féretros, en las grandes jaulas, cuando por ejemplo se presenten terremotos o también se presenten aludes que son muy probables también en los sectores como Esmeraldas. ¿Es acaso suficiente esto para reducir el riesgo o hay otras actividades, otras que podamos implementar? La gestión de riesgo es transversal. Cuando la planificación del territorio es de forma adecuada, desde el nivel más alto, desde el gobierno central, cuando se generen adecuadas acciones por parte de sus ministerios, es decir, de todos los gobiernos desde la parte sectorial, y de allí en adelante hacia abajo, hasta el último eslabón, sean estos municipios o parroquias, o los gobiernos parroquiales, son los GAT, pasando por el gobierno provincial y las gobernaciones. Y cada uno actúa de forma adecuada, desde la planificación, desde el catastro, desde la parte de la planificación del desarrollo, desde un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde la infraestructura vial, desde el fomento productivo, en el tema del desarrollo comunitario, pues entonces allí, si todos hacemos un papel adecuado, cuando existan presupuestos adecuados, al menos mínimos, para poder generar la obra pública y por tanto la mitigación, entonces se habrá reducido adecuadamente el riesgo. Y eso pues lamentablemente cuando no existen presupuestos por líneas gubernamentales desde la parte más alta hasta la parte más baja, lamentablemente se convierten en estas desigualdades y mayor vulnerabilidad en el territorio. Entendiéndose que hay eventos muy fuertes, desastres que son muy fuertes y que frente a todo lo que hayamos podido hacer para reducir el riesgo, también se salta, como quien dice, y pasa esas barreras que son imposibles controlarlas. Sí, hay eventos como por ejemplo la pandemia que pasó en el año 2020, que estos nos
al mundo tomó desprevenido, ¿no? Entonces, cuando no existe una preparación, ahí nos damos cuenta, y es un shock, entonces es muy difícil o es más lenta la recuperación. En el caso de terremotos, por ejemplo, como el de Haití, en donde lamentablemente el terremoto, bueno, si lo podemos decir así, fue de menor magnitud que cualquier otro suscitado, por ejemplo, en Ecuador o cercano, pero que lamentablemente por la vulnerabilidad del territorio afecta más a la comunidad. Entonces, si estos eventos como el Niño, por ejemplo, que nos toma con una vialidad deficiente, un pésimo control en la vialidad y en la obra pública, si hay un problema en el alcantarillado en alguno de los cantones de esta provincia, si no se hace el trabajo adecuado desde las mingas comunitarias con la misma población, cuando no existió un control territorial desde las direcciones de planificación o las comisarías de construcción o equivalentes, entonces lamentablemente vamos a tener una mayor intensidad en el impacto, ¿no? Y pues ya de lo que hablamos, ondas Kelvin, mayores aguajes y oleajes en la línea costera, mayor sobresaturación del suelo, mientras más lluvias, más deslizamientos, van a aumentar el caudal de los ríos y con ello, pues lógicamente, los desbordamientos y las afectaciones. Entonces, tenemos que tomar conciencia desde lo básico, desde la familia hasta el nivel institucional, sea en esto en dos direcciones. Eso ahí significa que a lo mejor sería menor el impacto si actuamos, si lo hacemos, si no tapamos las alcantarillas, las descargas de aguas lluvias, o sea que ver aquí una descarga de aguas lluvias con cantidad de basura, o sea, no tiene una explicación. En todo caso, si todos actuamos así, menor va a ser el impacto también. Ese es el mensaje definitivo. De nada me sirve echarle la culpa a la institución, por ejemplo, encargada del tema del alcantarillado, si yo boto la basura, si no pago adecuadamente el servicio de agua, por ejemplo. Entonces, no puedo, de agua y alcantarillado, porque no tiene la posibilidad de esa empresa de poder ejecutar su obra. Y también, si es que yo boto la basura, un tema cultural, muy pocos ciudadanos lamentablemente lo hacen, pues tapo las alcantarillas y luego mi casa también sería afectada, o el medio de vida y la productividad del entorno también se ve afectado. Entonces tenemos que trabajarlo desde la óptica del empoderamiento ciudadano y entender que lo que digo o lo que expreso tiene que ser proporcionalmente positivo en función de lo que haga, por la Esmeraldas que realmente es la que queremos. Ya, definitivamente, entonces el mensaje es trabajar mucho en prevención. Hoy mismo nomás los adultos mayores están trabajando y capacitándose para esto, para enfrentar o por lo menos estar preparados frente a un fenómeno. Es lo que deberíamos hacer todos. Así es. Grupos de atención prioritaria, por ejemplo, que son importantes. Personas con discapacidad. ¿Cuál es su capacidad de movilidad reducida, ¿no? Cómo llegar hacia esas zonas de seguridad o a esos alojamientos temporales o a las familias de acogida, ¿no? Y esos son más propensos, son más vulnerables ante un evento dado. ¿Cómo va a evacuar? Ya no va a hacerlo en la misma velocidad como lo hace un joven, ¿no? O alguna persona sana. Entonces, esto es importante que ustedes también lo hagan. Y les decía, así como en algún momento existió Máximo, que nos hizo entender el tema del dengue, el tema de salud, asimismo tenemos que hacer una campaña desde la parte nacional para generar el empoderamiento en materia de riesgo. No pudo mucho Mía la Mochila, por ejemplo, u otros eventos que han tratado de ser insertados en la comunidad a nivel de los medios, pero necesitamos algo que genere un impacto positivo y que haga entender a la comunidad que si nos ubicamos mal, que si no generamos un antecedente, un análisis del riesgo antiguo del sector donde vivo, que si ya se inundó, se va a volver a inundar, que si se deslizó, se va a volver a deslizar, que si se generó un terremoto y afectó a esa casa y simplemente la tapé con algo, solo con cemento, lamentablemente esa casa nuevamente va a tener alguna afectación en el caso de un terremoto. Entonces tiene que generarse eso que llamamos el empoderamiento ciudadano y que la línea política desde la parte gubernamental será importante en estos casos para poder generar respuesta a través de los incentivos, bonos
o reubicación en los casos que corresponda. Entonces, los presupuestos son importantes y sin esos presupuestos, lamentablemente la actuación va a ser cada vez más difícil. Indudablemente que lo que hagamos en nuestra casa, usted lo ha reiterado, va a ser muy importante y no esperemos, lo que significa que si empezó a llover, empezó a deslizarse la loma, ya tiene todos estos antecedentes, yo no tengo que esperar más, tengo que salir antes que la loma se venga con todo. Así es. El primer respondedor es el padre de familia y el ciudadano y la comunidad. Si la loma en el sector, por ejemplo, desde la parte alta de Santa Cruz hacia el sector de la parte baja, ¿no? O de las partes bajas. Si ya previamente ha existido aludes y ya me ha afectado, si sin agua ya empezó a caerse, desprenderse tierra, sin agua ya o en eventos anteriores ya hubo un desbordamiento del río, entonces lo más lógico es ya pensar desde ahorita cuál va a ser mi escenario, cuál va a ser la casa donde voy a ir, dónde me voy a acoger, si no puedo, a cuál alojamiento temporal es que me corresponde asistir y así sucesivamente generar un plan familiar de emergencia, como lo hablábamos, en el que se establezcan básicamente escenarios en donde yo ya sepa qué hacer, cómo hacerlo, en qué manera, porque eso salva vidas. Y definitivamente, y la gente se preguntará ya, porque yo voy a insistir en esto, en el plan familiar, y gracias por recordármelo, porque esto tiene que ser así, el plan familiar. Y va a decir la gente, ¿y cómo lo elaboro? ¿Qué le hago? ¿Tan difícil es hacer un plan familiar? Para nada. El plan familiar es un documentito o es algo que ustedes como familia lo pueden elaborar. ¿Qué dispone? Primero, ¿quiénes son las personas que viven en la casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles son los riesgos internos? Porque me puede caer algo, un techo, si es que hay una vulnerabilidad, si los cables están mal o están expuestos, en el caso de que se presente un evento. Entonces, esas pequeñas cosas, estos riesgos internos, nos dificultan la evacuación. Y ahora en la parte externa, por ejemplo, saber si un poste de luz se me puede caer, si hay un deslizamiento cercano, para poder yo llegar hacia la zona de seguridad. Que también un rol tiene que tener cada integrante de la familia. ¿Qué significa esto? Que si en el caso de que se genere un evento, papá va a llevar la mochila familiar, mamá lleva los documentos, además el niño lleva a la mascota que va a evacuar, el otro niño lleva o la carpa, por ejemplo, o lleva las velas, o el otro se encarga de los fósforos, por ejemplo. Cada persona tiene un rol. Y si me pasa un evento en la casa, yo ya sé cómo actuar. Pero asimismo, si mis hijos les toca algo en la institución educativa, yo debo conocer también cuál es el plan en esos casos de la institución educativa, para no actuar yo, en el caso de hay un terremoto, yo voy y recurro a mis hijos que están más seguros en la institución educativa y al sacarlos genero una mayor vulnerabilidad, sino saber que en el caso de que se presente un evento, dónde va a estar cada persona en función de horarios. Eso es importante, el plan familiar de emergencias.